El Señor les bendiga. En este hermoso día quiero compartir una palabra de bendición para sus vidas y he titulado el mensaje Cuando Dios abre tus ojos espirituales. Para este mensaje vamos a estar leyendo el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra del Señor: Entonces Eliseo oró: Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. En este texto podemos ver que hay algo más que simplemente lo que podemos ver con los ojos naturales. Es decir, que existe, por llamarlo de alguna manera, un mundo invisible, el cual nosotros no podemos percibir con nuestros ojos naturales. La oración del profeta fue: abre los ojos de este joven, que era el sirviente del profeta, para que él pueda ver lo que no se puede ver con los ojos naturales. ¿Cuántos de nosotros hemos podido caminar en el cristianismo viviendo una vida ciega muchas veces al mundo espiritual? Aún llamándonos espirituales, muchas veces hemos podido caminar simplemente en el ámbito natural. Ahora bien, no se trata de fantasías, no se trata de ilusiones, simplemente cosas de la mente, sugestión. Se trata que hay una facultad real de parte de Dios para poder adentrarse en lo que es el mundo espiritual. Quizás no, por la duración del video, no tenga tanta profundidad para hablar tantas cosas que me gustaría compartir, pero quería establecer la base bíblica. Algo que quiero aclarar acá es que solo por el Espíritu de Dios podemos mirar en el mundo espiritual. Es una facultad que da Dios por su Espíritu. Mucha gente tiene contacto con el mundo espiritual, mucha gente practica muchas cosas que a Dios no le agradan, como la hechicería, la brujería, los famosos viajes astrales que podemos ver muy difundidos en el internet. Sin embargo, son, por llamarlo de alguna manera, prácticas espirituales que a Dios no le agradan. Sin embargo, por su Espíritu, nosotros tenemos acceso a este mundo espiritual. La palabra del Señor dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay revelaciones de parte de Dios que Dios está trayendo a su pueblo. Sin embargo, podríamos decirlo de alguna manera en el ámbito legal, espiritualmente hablando, ya que si entrásemos en lo que es el ocultismo, entraríamos en algo que a Dios no le agrada. Entonces, como pequeño testimonio, quiero decirle una experiencia que tuve hace un par de años atrás, cuando Dios abre mi visión espiritual, y ocurrió hace prácticamente puede ser 7 años atrás. Ese día estaba yo recostado sobre mi cama, y en ese momento tengo una batalla, una lucha espiritual que se tornó prácticamente al mundo físico, ya que un espíritu maligno cae sobre mi rostro y empieza a empujarme. Yo me sorprendí, no estaba totalmente dormido, tenía conciencia de la situación que estaba pasando, y en eso abro los ojos, miro a mi alrededor, inclusive tenía personas a mi alrededor que no habían percibido la batalla, y vuelvo a recostarme, y cuando me recuesto, dentro de mi ser, escucho la voz del Espíritu Santo, que para aquella época, por ser un poco, quizás por llamarlo algún término, bebé en las cosas del Espíritu, o niño en las cosas del Espíritu, no entendía. Escucho la voz del Espíritu Santo que me dice: sobre ti hay un espíritu inmundo. En ese momento Dios abre
la visión o la vista espiritual, y yo pude ver sobre el techo de la casa la sombra negra que se movía, y que esa sombra o ese espíritu inmundo se percata de que yo había recibido la voz del espíritu, la voz de alerta del espíritu para mirar en el mundo espiritual, y ese espíritu se abalanza contra mí, comienza a batallar, y yo en ese momento puedo decirles, invoqué el nombre del Señor, y ese espíritu tuvo que irse del lugar. Entonces, desde aquel día comienza Dios a obrar en mi vida, y a la medida que Él así lo ha dispuesto, me ha revelado el mundo espiritual. En videos posteriores iremos hablando más sobre el tema. Estamos entrando en temas un poco ya más profundos, más complejos, y conforme a lo que el Señor me ha dado a conocer, y compartiremos, porque sé que muchas de estas situaciones están pasando y hay, la verdad, mucho desconocimiento sobre el tema. Entonces, no es algo que inventamos, no es algo, suposiciones, ficción, algo que no sea real. Pero quiero aclarar, muchas veces nosotros podemos sugestionarnos, muchas veces nosotros podremos, por algún tema quizás no de mala intención, podemos querer acceder a esto sin la guía del Espíritu. Entonces te quiero decir, cuando es de parte del Espíritu de Dios, Dios lo acciona conforme Él considere. Nosotros podemos orar como hizo el profeta, e inclusive yo lo he hecho en videos posteriores. Hablaré de algunos ejemplos, testimonios que tengo sobre el tema, pero no es algo que yo pueda decir hago porque simplemente quiero hacerlo, sino cuando Dios trae la revelación, cuando Dios considera que debe ser manifestado. Sin embargo, debemos estar bien afinados, bien compenetrados con el Señor. Debemos avivar el fuego del don que Dios nos ha dado, para que el don espiritual que Dios ha depositado en ti y en mí pueda fluir de manera correcta. Vuelvo y repito, cuando Dios abre tus ojos espirituales. ¿Cuántos de los que me ven desean que Dios abra sus ojos espirituales? Te puedo decir, conságrate al Señor, busca al Señor, órale al Señor, para que no caminemos ciegos en una batalla que se está desarrollando en la esfera espiritual, la cual muchas veces pensamos que es cuentos de hadas, pensamos que es ciencia ficción, podemos darle muchos términos, pero los que somos espirituales sabemos que existe y que es real. Que Dios los continúe bendiciendo, y seguiremos compartiendo sobre el tema más adelante.